buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está ese ánimo? Fino. Ok, la clase pasada empezamos poniendo el fundamento. Hoy vamos a establecerlo según lo que dice Corintios capítulo 3, verso 10. El apóstol Pablo, usando autoridad apostólica, dice: según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué he hecho? He puesto, ¿qué cosa? El fundamento, la base. Pero después dice: pero que cada uno de nosotros miremos, observemos, evaluemos cómo sobre edificamos. Entonces, la clase pasada dijimos cómo íbamos a ser evaluados, cuáles eran los criterios, etcétera, etcétera. Hoy quiero hablarle acerca de cosas que son importantes para poder crecer en el camino del Señor y ustedes como estudiantes de teología. En primer lugar, el maestro, en este caso soy yo, pero en algún momento será usted estará aquí en algún momento de la vida, no sé cuándo, me imagino que en 2 años, 3 años, digan amén. Amén. Eso es. El maestro enseña una verdad correcta, diga una verdad correcta. Pero esa verdad correcta tiene que ir acompañada con un espíritu correcto, diga el espíritu correcto. Es decir, el maestro enseña una verdad, declara una verdad, pero detrás de esa verdad correcta, él debe dosificarla para que el estudiante la perciba. Entonces, esa verdad correcta, con un espíritu correcto, con ese amor, con esa característica propia del pedagogo. Pero, para que esa verdad correcta, que se enseñó luego con un espíritu correcto, pueda ser asimilada por ustedes, pueda ser asimilada por los Timoteos, pueda ser asimilada por los Epafroditos, se necesita que en nosotros, tanto en mí como en ustedes, haya un corazón enseñable. Diga corazón enseñable. Pero para que se dé un corazón enseñable, es necesario que se rompan 3 hechizos. Diga 3 hechizos. Que se rompan 3 conductas. Diga 3 conductas. 3 comportamientos. Diga 3 comportamientos. 3 patrones de crianza, 3 malos hábitos que traemos del pasado. Si ellos no se rompen, entonces a usted y a mí nos va a costar aprender. El primero es el espíritu de Naamán, o la conducta de Naamán, o los hábitos de Naamán. ¿Quién era Naamán? Aquel gran general del ejército de Siria, era el ministro de la defensa. ¿Qué sucede cuando la gente alcanza máximas posiciones, mejores honores? ¿Qué por lo general pasa en el ser humano? Entonces el ego, el orgullo, el tope, la ley del tope no te permite alcanzar otra cosa porque ya crees que lo sabes todo. Y dice: ¿qué me va a venir él a enseñar? ¿Qué me puede ella enseñar que ya yo no sé? Entonces ese es el primer hechizo, esa es la primera estructura, esa es la primera pared que hay que romper. Entonces, ¿cuál es la primera? El espíritu de Naamán, la conducta de Naamán y el comportamiento de Naamán. ¿Te recuerdas cuando el profeta le mandó a bañarse en el río? ¿Qué dijo él? Él se enojó, él sacó sus credenciales, él sacó sus títulos universitarios, él sacó sus soles de generales, porque él esperaba que el profeta invocara el poderoso nombre de Dios y pusieran alfombra roja, porque en Siria a él lo victoriaban. Era común que cuando los capitanes, coroneles, los que vencían en la victoria, entraran triunfantes en la ciudad, la gente tiraba gardenias, tiraba flores, y entonces las tropas de asalto las pisaban y soltaba aquel perfume, decían cosas. ¿Se recuerda cuando dijeron David mató a sus 10.000 y Saúl a sus 1.000? Era común cada vez que venían de la victoria. Por eso es que Corintios dice que en Cristo Jesús somos olor fragante, y dice olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Porque cuando ese general entraba triunfante, entraba también con una cadena larga, y ahí traían ¿a quién? A los prisioneros de guerra. Y para él eso era vida, pero para los prisioneros de guerra ese olor a flor huelía era a muerte, porque eran enemigos vencidos en el campo de batalla. ¿Estamos? La segunda pared que encuentran los estudiantes es el espíritu de Nicodemo, la escuela de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era? Un principal de la sinagoga, era un gran maestro venerado. ¿Cómo hacía la gente cuando llegaba Nicodemo? ¿Cómo hacían? Besa hermano, o sea, besar mano, reconocer la adulación.
la lisonja. Entonces Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Pero fíjate que Nicodemo viene de noche. ¿Por qué él viene de noche? Porque él no quería que lo vieran sus amigos de la JAI, porque su orgullo y su honorabilidad estaban en tela de juicio. Entonces cuando tu orgullo y tu honorabilidad están en tela de juicio, tú no puedes recibir algo de alguien. ¿Aló? ¿Están aquí o se fueron? Jesús no le dijo, ay, gracias por reconocerme. Jesús le dijo, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Le dijo, mira, es necesario que nazca del agua y del Espíritu. En otra palabra le dijo, mira, allá está mi primo Juan el Bautista, que el ministerio de él es de bautismo para arrepentimiento de pecado. Pasa por la escuela de mi primo, métete allá en ese charquito del Jordán, reconoce tu pecado y después que él te limpie, que te saque los apestosos pecados, ven a la escuela mía, que yo soy el que bautizo con Espíritu Santo y fuego. ¿Aló? Entonces el segundo problema que tenemos entonces es el espíritu de Nicodemo. Y el otro espíritu que tenemos, que nos domina, la otra conducta que nos daña, que nos ha hecho mucho daño, es el espíritu de Grecia. Nosotros somos de este lado del mundo no orientales, sino occidentales. Entonces la Biblia dice que los judíos buscan ¿qué cosa? Señales, milagros, prodigios. Pero ¿qué buscan los griegos? Sabiduría, conocimiento, elocuencia, intelecto. Entonces el espíritu de Grecia tiene que ver con la academia, con la formación. Entonces tenemos que asirnos o tomar la actitud de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús dijo, de lo nacido de mujer, de los profetas, no hay otro más grande que él. ¿Verdad que sí dijo Jesús? ¿Por qué? Porque fue el único que se le reveló completamente el diseño, y de todos los profetas anteriores, el único que logró ver a Jesús ejercitando en su ministerio fue Juan. Por supuesto, después lo ponen preso. Él fue el único de toda esa línea. Los demás profetizaron cómo sería y se imaginaban, pero ni la más mínima idea en la práctica cómo era la realidad. Y él dice que Juan era el más grande. Pero cuando Juan lo ve, dijo, yo no soy digno. Y entonces, ¿qué decía Juan? Tú vienes a mí para que yo te bautice. No. Al revés, la agüita la necesito yo, porque el que está apestoso a pecado soy yo. Hasta que Jesús le habló con autoridad y le dijo, basta ya, cumplamos toda justicia. Y los profetas entendían muy bien la ley. Cuando se le decía, cumplamos toda justicia, le estaba diciendo, entra en el orden porque tú conoces la palabra. Entonces dice que cuando le dijo así, basta ya, cumplamos toda justicia, ¿qué hizo Juan? Se subordinó a la autoridad, porque él sabía que ese hombre estaba metido en la autoridad. Entonces, exacto, ordenó y entendido, y entonces lo bautizó. Entonces es importante que si usted rompe con esos tres parámetros, usted va a crecer. Si usted no rompe con eso, aquí yo me voy a romper con y usted no va a llegar a ningún lugar. Bendiciones.